Dios te susurra hoy. No estás solo, mi fuerza te sostiene. ¿Te sientes al borde del abismo, como si no pudieras dar un paso más? ¿El peso de la vida te aplasta y tus fuerzas se desvanecen? Escucha, Dios te habla hoy. No temas, yo estoy contigo. Mira a Elías, un hombre que agotado huyó al desierto y pidió morir bajo un árbol. Primero Reyes 19. Se sentía solo, fracasado, sin nada más que dar. Pero Dios no lo juzgó. En su lugar le envió un ángel con pan y agua y le dijo: «Levántate porque aún no ha terminado tu camino». ¿Y sabes qué? Elías se levantó, fortalecido por la gracia divina, y siguió adelante. Hoy, Dios te ofrece ese mismo pan de vida. Piensa en María, la hermana de Marta, que se sentó a los pies de Jesús mientras el mundo giraba en caos. Lucas 10:38-42. Ella eligió escuchar, descansar en su presencia, aunque todo a su alrededor exigía acción. ¿Y tú? ¿Te permites detenerte y escuchar a Dios, incluso cuando la ansiedad grita más fuerte? Él te invita a soltar el control, a descansar en su amor. Mira a Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Lucas 22, 54-62. Sus lágrimas amargas reflejaban su culpa, pero Jesús lo buscó tras resucitar no para condenarlo, sino para restaurarlo. ¿Me amas?, le preguntó. Juan 21, 15-17. En tu dolor, cuando sientes que has fallado, Dios no te rechaza. Te busca, te llama por tu nombre y te da un nuevo comienzo. Recuerda a la mujer samaritana, Juan 4. Ella cargaba vergüenza, rechazo, un pasado roto. Pero al pozo, en el calor del mediodía, Jesús la encontró. No le pidió ser perfecta, solo le ofreció agua viva. Hoy, Dios te encuentra donde estás, con tus heridas, y te dice: «Bebe de mi amor, yo te hago nuevo». Piensa en Jonás huyendo de su llamado, Jonás 1. En la tormenta, dentro del pez, parecía el fin. Pero Dios lo rescató, no porque Jonás lo mereciera, sino por su misericordia. Si sientes que estás atrapado en la oscuridad, Dios sigue siendo tu refugio. Él no te abandona, incluso cuando corres. ¿Y qué decir de Job, quien lo perdió todo? Job 1-2. En su dolor cuestionó, lloró, pero nunca fue olvidado. Dios le respondió desde el torbellino, recordándole quién sostiene el universo. Tu sufrimiento no es un castigo, es un camino donde Dios camina contigo, transformando tus cenizas en belleza. Dios no te pide que seas fuerte por tu cuenta. Como Pablo, que rogó por alivio y escuchó: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». 2 Corintios 12:9. Tú también puedes encontrar fuerza en tu fragilidad. Ríndete a Él. Deja que su amor te envuelva. Hoy Dios te dice: no estás solo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo confía en mí. Cierra los ojos, respira hondo y entrégale tus cargas. Él las llevará por ti. Comparte este mensaje, comenta tu historia y que tu fe inspire a otros. Ora conmigo. Señor, estoy cansado, pero confío en ti. Sosténme con tu fuerza. Amén. Antes de continuar, te invito a dejar un comentario compartiendo cómo has sentido la presencia de Dios en tus momentos de mayor cansancio o dificultad. Tu historia puede inspirar a otros a confiar en que, incluso en la tormenta, Él nos sostiene con su amor infinito. Cuando la vida se siente como un torbellino, cuando el silencio es ensordecedor o la soledad te envuelve, Dios te susurra: estoy aquí, mi presencia te sostiene. En tus momentos más oscuros, Él no te abandona. Su amor es un refugio que nunca falla, incluso en el caos. Mira a José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y arrojado a una prisión egipcia. Génesis 37-39. En esa celda fría, donde los sueños de su juventud parecían desvanecerse, el silencio pudo haberlo convencido de que Dios lo había olvidado. Pero la Biblia dice: el Señor estaba con José. Génesis 39-21. En cada momento de injusticia, en cada noche sin respuestas, Dios estaba presente, tejiendo un plan que lo llevaría del calabozo al palacio. Hoy, en tu propia prisión, sea una pérdida, un fracaso o una espera interminable, Dios está contigo, trabajando en lo que no ves, guiándote hacia su propósito. Piensa en los discípulos, atrapados en una barca en medio de una tormenta feroz. Marcos 4:35-41. Las olas golpeaban, el viento rugía,
Y ellos, pescadores experimentados, temían por sus vidas. Jesús estaba allí, pero dormía. En su desesperación gritaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Jesús se levantó, calmó el mar con una palabra y les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Marcos 4:40. Tu tormenta puede parecer abrumadora, las olas de ansiedad o dolor pueden amenazarte, pero Dios no está ausente. Su presencia es más poderosa que el caos. Él calma las tormentas de tu corazón, incluso cuando parece estar en silencio. ¿Y qué decir de la samaritana, una mujer marcada por el rechazo y un pasado lleno de heridas? Juan 4. Fue al pozo al mediodía, cuando nadie más iba, tal vez para evitar las miradas y los murmullos. Allí en su soledad, Jesús la encontró. No la juzgó ni le pidió cambiar primero, simplemente le dijo: «Si conocieras el don de Dios, me pedirías agua viva». Juan 4:10. En ese encuentro su vergüenza se transformó en esperanza. Si sientes que estás solo, incomprendido o atrapado en el caos de tus errores, Dios te busca. Su presencia es suficiente para sanar tu alma y darte un nuevo comienzo. Antes de continuar, haz un comentario compartiendo un momento en que sentiste la presencia de Dios en medio de una crisis. Tu historia puede ser una luz para alguien que hoy se siente perdido. Considera a David perseguido por Saúl, escondido en cuevas como un fugitivo. 1 Samuel 22:24. En esos momentos de peligro y aislamiento escribió: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo». Salmos 23:4. En la cueva, en la oscuridad, Dios era su consuelo. Tu cueva, ese lugar de miedo o desesperanza, no está vacía. Dios está allí, sosteniéndote con su vara y su cayado. Mira a los exiliados en Babilonia, arrancados de su hogar, viviendo en una tierra extraña. Salmos 137. Lloraban al recordar Sión, sintiendo que Dios los había abandonado. Pero Él les habló por medio de Jeremías. «Tengo planes para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. En el exilio, en la crisis, Dios estaba presente, prometiendo restauración. Tu desarraigo, tu sensación de estar perdido no es el final. Dios te promete un futuro incluso cuando no lo ves. Piensa en Pedro, caminando sobre el agua hacia Jesús, Mateo 14:22-33. Cuando el viento sopló y las olas crecieron, su fe flaqueó y comenzó a hundirse, pero gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Y Jesús lo tomó de la mano al instante. En tus momentos de duda, cuando sientes que te hundes, la mano de Dios está lista para levantarte. Su presencia no depende de la perfección de tu fe, sino de su amor inquebrantable. Recuerda a la viuda de Sarepta, al borde de la muerte por hambre junto a su hijo. Primera Reyes 17:7-16. En su desesperación, Elías le pidió un acto de fe: preparar un pan con lo poco que tenía. Ella obedeció, y Dios multiplicó su provisión. En tu escasez, de recursos, de fuerzas, de esperanza, Dios está presente, listo para multiplicar lo que entregas con fe. Y no olvides a los 2 discípulos en el camino a Emaús, destrozados por la muerte de Jesús. Lucas 24:13-35. Caminaban con el corazón apesadumbrado, sin reconocer que el extraño a su lado era el resucitado. Cuando Él partió el pan, sus ojos se abrieron. En tu dolor, cuando crees que Dios está ausente, Él camina contigo, revelándose en el momento perfecto. Dios no te promete una vida sin crisis, pero sí su presencia en cada una de ellas. Como dijo Isaías: «Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán». Isaías 43:2. Tu soledad, tu caos, tu silencio no son barreras para Él. Entrégale tu crisis, tus miedos, tu dolor. Él está más cerca de lo que imaginas, sosteniéndote con su amor eterno. Hoy Dios te dice: no estás solo en la tormenta, mi presencia es tu fuerza. Respira hondo, alza tus ojos y confía en Él. Comparte este mensaje, da un me gusta, suscríbete, y que tu fe inspire a otros. Ora conmigo. Señor, en mi crisis siento tu presencia. Sosténme, guíame, lléname de tu paz. Amén. ¿Sientes que has tocado fondo, que tu historia ha llegado a su fin? ¿Crees que tus errores, tus pérdidas o tu dolor te han definido? Escucha, Dios te dice hoy: lo que parece un final es solo el comienzo de mi obra en ti.
Él no desecha lo roto, lo restaura, lo renueva y le da un propósito eterno. Mira al hijo pródigo, quien abandonó a su padre, derrochó su herencia y terminó en la miseria, alimentando cerdos. Lucas 15, 11-32. Creyó que había perdido todo, su identidad, su lugar, su valor. Pero cuando volvió, humillado y roto, su padre no lo rechazó. Corrió a su encuentro, lo abrazó y le devolvió su lugar como hijo, con un anillo, un manto y una fiesta. Tu pasado no te descalifica. Dios está esperando para restaurar tu identidad, para recordarte que eres su hijo amado y para darte un propósito nuevo. Piensa en Pedro, quien en la noche más oscura negó a Jesús 3 veces. Lucas 22, 54-62. Sus lágrimas de culpa pudieron haberlo convencido de que no había vuelta atrás. Pero Jesús, tras resucitar, lo buscó en la orilla del mar y le preguntó, ¿me amas? Juan 21, 15-17. No lo condenó por su traición, sino que lo restauró, dándole un propósito mayor. Apacienta mis ovejas. Tus fracasos no son el fin. Dios toma tus errores, los sana con su gracia y te llama a ser un instrumento de su amor. ¿Y qué decir de Lázaro, muerto y enterrado durante 4 días? Juan 11, 1-44. Para sus hermanas, Marta y María, todo parecía perdido. Pero Jesús llegó al sepulcro y gritó, «¡Lázaro, sal fuera!» Juan 11, 43. Lo que parecía un final irreversible fue el comienzo de un milagro. Dios no está limitado por tus tumbas, esas áreas de tu vida que crees muertas. Él puede resucitar tus sueños, tus relaciones, tu esperanza y darles un propósito que glorifique su nombre. Antes de continuar, haz un comentario compartiendo un momento en que sentiste que Dios transformó un dolor o un final en un nuevo comienzo. Tu testimonio puede inspirar a otros a confiar en su poder restaurador. Mira a Ruth, una viuda extranjera que perdió a su esposo y su seguridad. Ruth 1. En un país extraño, sin nada más que su fe y su lealtad a Noemí, pudo haber sentido que su vida no tenía rumbo. Pero Dios la guió, paso a paso, hasta convertirla en parte del linaje de David y finalmente de Jesús. Ruth 4:13-22. Tu dolor no es el final de tu historia, es un capítulo que Dios usa para llevarte a un propósito mayor. Recuerda a Esther, una huérfana en un imperio extranjero, enfrentada al genocidio de su pueblo. Esther 4. Temblando de miedo, ayunó y oró antes de arriesgar su vida ante el rey. Dios la colocó para un tiempo como este. Esther 4:14. Y su valentía salvó a una nación. Tus crisis no son accidentes. Dios las usa para posicionarte en su plan redentor. Piensa en Job, quien perdió familia, riqueza y salud en un abrir y cerrar de ojos. Job 1-2. En su sufrimiento, sintió que su propósito se había desvanecido. Pero Dios, desde el torbellino, le habló y al final restauró el doble de lo que había perdido. Job 42:10-17. Tu dolor no es un castigo, es un lienzo donde Dios pintará su gloria, dándote un propósito renovado. Y no olvides a Pablo, antes Saulo, un perseguidor de la iglesia. Hechos 9. Cegado en el camino a Damasco, pudo haber creído que su vida había terminado. Pero Jesús lo transformó, dándole un nuevo nombre y un propósito: llevar el evangelio a los gentiles. Hechos 9:15. Tus peores momentos, incluso tus peores errores, son material que Dios usa para escribir una historia de redención. Mira a la mujer sorprendida en adulterio, enfrentada a la condena. Juan 8:1-11. La multitud quería apedrearla, pero Jesús dijo, «Tampoco yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Su vergüenza se convirtió en un nuevo comienzo. Dios no te define por tus caídas, sino por su gracia, que te levanta y te da un propósito nuevo. Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete transformar cada lágrima en un testimonio. Como dice Apocalipsis 21:5, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Tus finales son sus comienzos. Entrégale tus pedazos rotos, tus sueños frustrados, tus errores. Él los tomará y los convertirá en algo hermoso. Hoy Dios te dice, tu dolor no es el fin, te estoy restaurando para mi propósito. Respira hondo, confía en Él y déjalo obrar. Comparte este mensaje, da un me gusta, suscríbete y que tu fe inspire a otros. Ora conmigo, Señor, toma mi dolor y transfórmalo, restaura mi vida y dame tu propósito. Amén. ¿Sientes que tu fe es demasiado pequeña, que tus dudas o fracasos te alejan de Dios? ¿Crees que necesitas una fe perfecta para ser aceptado? Escucha, Dios te dice hoy, no necesitas ser fuerte, mi gracia es suficiente para ti.
La fe no se trata de perfección, sino de confiar en Él, incluso en tu debilidad. Mira a Tomás, conocido como el dudoso, Juan 20, 24-29. Cuando los demás discípulos proclamaron que Jesús había resucitado, él se negó a creer sin ver. Si no veo las marcas de los clavos, no creeré, dijo. Juan 20, 25. Pero Jesús no lo rechazó por sus dudas. Se apareció ante él, lo invitó a tocar sus heridas y le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Tomás respondió con una confesión de fe, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Tus dudas no te descalifican. Dios se acerca a ti en tu incertidumbre, ofreciéndote su presencia para fortalecer tu fe. Piensa en Pedro, quien juró seguir a Jesús hasta la muerte, pero cuando llegó la prueba lo negó 3 veces, Lucas 22, 54-62. En el patio, frente a una criada, su miedo lo venció y negó conocer a su maestro. Las lágrimas que derramó reflejaban su arrepentimiento, pero también su sensación de fracaso. Sin embargo, Jesús no lo abandonó. Tras la resurrección, lo buscó y con amor le preguntó, ¿me amas? Juan 21, 15-17. En lugar de juicio, le ofreció gracia y un propósito renovado. Tu miedo, tus caídas, no son el fin. Dios te encuentra en tu debilidad y te levanta con su misericordia. Antes de continuar, haz un comentario compartiendo un momento en que sentiste que tu fe flaqueó, pero descubriste que Dios seguía contigo. Tu historia puede animar a otros a confiar en su gracia. Considera a Gedeón, un hombre que se escondía por miedo a los madianitas, Jueces 6. Cuando el ángel de Dios lo llamó valiente guerrero, Jueces 6:12, Gedeón dudó. ¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil, Jueces 6:16. Pidió señales, no una sino varias veces, para confirmar la voz de Dios. Pero Dios no lo despreció por su inseguridad, lo guió paso a paso, usando su fe débil para lograr una victoria imposible. Tu fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, es suficiente para que Dios obre milagros. Mira a la mujer con el flujo de sangre, que durante 12 años sufrió y gastó todo lo que tenía sin encontrar alivio, Marcos 5:25-34. Con una fe temblorosa, pensó, si tan solo toco su manto, sanaré, Marcos 5:28. No se acercó con confianza audaz, sino con una esperanza frágil. Pero Jesús sintió su toque, la sanó y la llamó hija. Tu fe, aunque vacilante, es suficiente para mover el corazón de Dios. Piensa en Moisés, quien, al ser llamado para liberar a Israel, respondió, no soy elocuente, soy torpe de palabra. Éxodo 4:10. Dudó de su capacidad, temió fracasar. Pero Dios le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? Yo estaré contigo. Éxodo 4:11-12. En tu inseguridad, cuando sientes que no eres suficiente, Dios te recuerda que Él es quien te capacita. Recuerda a los discípulos, quienes a pesar de haber visto los milagros de Jesús, dudaron en la tormenta. Mateo 14:22-33. Pedro caminó sobre el agua, pero cuando miró las olas, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. Gritó, «Señor, sálvame». Mateo 14:30, y Jesús lo tomó de la mano. Tu fe puede tambalearse, pero la mano de Dios nunca te soltará. ¿Y qué decir de Sara, quien rió al escuchar que tendría un hijo en su vejez? Génesis 18:12. Su risa reflejaba incredulidad, pero Dios no la reprendió con dureza. Cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac. Génesis 21:2. Tus momentos de incredulidad no agotan la paciencia de Dios. Él transforma tu risa de duda en un canto de gozo. Mira a Jonás, quien huyó de Dios por miedo al fracaso. Jonás 1. En el vientre del pez, su fe era débil, pero oró, y Dios lo escuchó. Jonás 2:1-10. Su obediencia vacilante llevó a la salvación de Nínive. Tu fe imperfecta sigue siendo un canal para los planes de Dios. Dios no exige una fe perfecta. Como dijo Jesús, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover montañas. Mateo 17:20. Tus dudas, tus temores, tus caídas son oportunidades para que su gracia brille. Entrégale tu fe débil, tus preguntas, tus luchas. Él las recibirá y las transformará. Hoy Dios te dice, no necesitas una fe perfecta, confía en mí y mi gracia te sostendrá. Respira hondo, abre tu corazón y déjalo obrar. Comparte este mensaje, da un me gusta, suscríbete y que tu fe, aunque pequeña, inspire a otros. Ora conmigo. Señor, mi fe es débil, pero confío en tu gracia. Fortaléceme y guíame. Amén.
¿Sientes que llevas el peso del mundo sobre tus hombros? ¿La ansiedad te consume mientras intentas controlar cada detalle de tu vida? Dios te susurra hoy. Suelta, confía en mí. Yo tengo el control. Entregar tus preocupaciones a Él, incluso en tu debilidad, abre la puerta a su paz y sanación. Mira a Marta, atrapada en el torbellino de sus tareas mientras recibía a Jesús en su casa. Lucas 10, 38-42. Corría de un lado a otro, ansiosa por tener todo perfecto, mientras su hermana María se sentaba a los pies de Jesús. Frustrada, Marta exclamó, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo?» Lucas 10:40. Pero Jesús, con ternura, le respondió, «Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria». Lucas 10:41-42. Él la invitó a soltar el control, a dejar de lado la ansiedad y a elegir su paz. Hoy, en medio de tus afanes, Dios te llama a detenerte, a respirar y a confiar en que Él tiene todo bajo control. Piensa en Gedeón, escondido por miedo a los madianitas, inseguro de su capacidad para liderar, Jueces 6. Cuando Dios lo llamó valiente guerrero, Jueces 6:12, Gedeón respondió con dudas, «Mi clan es el más débil y yo soy el menor». Jueces 6:15. Temía fracasar, pero Dios no le pidió controlar la batalla. Le dijo, «Yo estaré contigo». Jueces 6:16. Gedeón soltó su miedo, confió en Dios, y con solo 300 hombres venció a un ejército inmenso. Tu miedo al fracaso no es una barrera para Dios. Entrégale tus inseguridades y Él te guiará a la victoria. Considera a Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra y su seguridad sin saber a dónde iba. Génesis 12:1-4. No tenía un mapa ni garantías, solo la promesa de Dios. Soltar el control de su futuro requería una fe inmensa, pero obedeció, y Dios lo convirtió en padre de naciones. Cuando sientas que necesitas tener todas las respuestas, Dios te invita a dar un paso de fe, confiando en que Él conoce el camino. Mira a la viuda de Sarepta, al borde de la muerte por hambre. Primera Reyes 17:7-16. Cuando Elías le pidió usar sus últimos recursos para hacerle un pan, ella enfrentó una elección: aferrarse a lo poco que tenía o entregarlo en obediencia. Soltó el control, confió, y Dios multiplicó su provisión. Tu escasez, de tiempo, recursos o fuerzas, no limita a Dios. Entrégale lo que tienes, y Él lo transformará. Piensa en Ana, cuya oración silenciosa reflejaba un corazón roto por la infertilidad. 1 Samuel 1:10-18. En lugar de aferrarse a su dolor, lo derramó ante Dios en el templo. Entregó su angustia, y Dios le dio un hijo, Samuel, quien se convirtió en profeta. Tu entrega sincera, incluso en lágrimas, abre la puerta a la sanación de Dios. Recuerda a los discípulos, cuando Jesús los envió sin provisiones diciendo, «No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias». Lucas 10:4. No tenían control sobre lo que encontrarían, pero confiaron en la provisión de Dios, y Él los sostuvo. Cuando la vida te pide soltar tus seguridades, Dios te promete que su cuidado será suficiente. Mira a Daniel, enfrentado al foso de los leones por su fe, Daniel 6. No podía controlar el decreto del rey ni el peligro, pero se entregó a Dios en oración. Dios lo protegió, cerrando la boca de los leones. Tus circunstancias pueden parecer intimidantes, pero cuando las entregas a Dios, Él pelea tus batallas. Y no olvides a Jesús mismo en Getsemaní, enfrentando la cruz, Mateo 26:36-46. En su angustia oró, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú», Mateo 26:39. Entregó su voluntad al Padre, y su obediencia trajo redención al mundo. Tu entrega, aunque dolorosa, puede ser el comienzo de algo eterno. Dios no te pide que tengas todo bajo control. Como dice Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Suelta tus preocupaciones, tus planes, tus temores. La entrega sincera, incluso en la debilidad, te lleva a la paz que supera el entendimiento. Hoy Dios te dice, no necesitas controlar todo. Entrégame tu corazón y yo lo guiaré. Respira hondo, abre tus manos y confía en Él. Comparte este mensaje, da un me gusta, suscríbete y que tu entrega inspire a otros. Ora conmigo. Señor, suelto mis cargas y confío en ti. Dame tu paz y guíame con tu amor. Amén. ¿Alguna vez has sentido que tu voz, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia?
Dios te invita hoy a ser parte de una comunidad que comparte su amor, uniendo corazones para llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Tus acciones, comentar, dar me gusta, compartir, suscribirte, no son solo gestos digitales. Son actos de fe que fortalecen tu conexión con Dios y encienden una chispa de esperanza en otros. La Biblia nos recuerda en Hebreos 10, 24 a 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. En comunidad, tu fe crece, y tu testimonio se convierte en un faro para quienes están en la oscuridad. Piensa en la iglesia primitiva, un grupo de creyentes que compartían todo, sus bienes, sus oraciones, su fe, Hechos 2:42 a 47. No tenían mucho, pero su amor mutuo y sus acciones atrajeron a muchos a Cristo. Cada vez que compartían una comida o una palabra de aliento, el Evangelio se extendía. Hoy, cuando compartes un mensaje como este, estás siguiendo su ejemplo, llevando la luz de Dios a alguien que lo necesita. Mira a Nehemías, quien reunió a un pueblo desanimado para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías 2:17 a 18. Cada persona aportó algo, una mano, una herramienta, un esfuerzo. Juntos, en comunidad, completaron la obra en solo 52 días, a pesar de la oposición. Nehemías 6:16. Tu acción, por pequeña que parezca, un comentario, un me gusta, un compartir, es como colocar una piedra en el muro de la fe colectiva, construyendo esperanza para otros. Piensa en el buen samaritano, quien no pasó de largo ante un hombre herido, Lucas 10:25-37. Mientras otros lo ignoraron, él actuó con compasión, cuidando al necesitado. Su acción no solo sanó al herido, sino que inspiró a generaciones. Cuando compartes este mensaje o te suscribes a este canal, estás siendo un buen samaritano digital, extendiendo la compasión de Dios a quienes están heridos espiritualmente. Recuerda a la viuda que ofreció sus 2 monedas, todo lo que tenía, Marcos 12:41 a 44. Para el mundo, su ofrenda era insignificante, pero Jesús dijo, ella dio más que todos, Marcos 12:43. Tu acción, como dar un me gusta o escribir un comentario, puede parecer pequeña, pero para Dios es un acto de fe que multiplica su impacto, tocando corazones que no conoces. Mira a los discípulos en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo los unió para proclamar el Evangelio. Hechos 2:1 a 11. Cada uno habló en su lengua, y miles creyeron. Tu voz, al compartir este mensaje, se une a una comunidad global que lleva la verdad de Dios a los confines de la tierra. Suscribirte y participar es un eco de ese Pentecostés, donde tu acción amplifica el mensaje de esperanza. Piensa en Lidia, una vendedora de púrpura que abrió su corazón y su hogar a Pablo y sus compañeros. Hechos 16:14 a 15. Su hospitalidad creó un espacio para que la fe creciera en su comunidad. Cuando comentas o compartes, estás abriendo un hogar digital, invitando a otros a encontrar la paz de Dios. Tu acción construye comunidad, un lugar donde la fe florece. Y no olvides a Bernabé, conocido como el Hijo de Consolación. Hechos 4:36-37. Vendió su campo para apoyar a la iglesia y animó a otros como a Pablo a unirse a la misión. Hechos 9:26 a 27. Tu apoyo, al dar me gusta, compartir o suscribirte, es un acto de aliento que fortalece a la comunidad de fe y anima a otros a seguir a Cristo. Dios te llama a ser parte de su familia, donde cada acción cuenta. Como dice primera carta a los Corintios 12:27, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro con su función. Tu comentario, tu me gusta, tu suscripción son parte de ese cuerpo, trabajando juntos para llevar esperanza. No subestimes el poder de tu fe en acción. Un simple compartir puede llegar a alguien que está al borde del abismo, recordándole que Dios lo ama. Hoy Dios te dice, tu acción importa. Únete a mi comunidad y lleva mi luz. Comenta, da un me gusta, comparte, suscríbete y que tu fe inspire a otros. Ora conmigo, Señor, usa mis acciones para construir tu comunidad y llevar esperanza. Guía mis pasos y úneme a otros en tu amor. Amén.